Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. Ahora, en nuestra sección, la entrevista central, hoy vamos a conversar con un gran dirigente, un educador de larga data que reside en la ciudad de Nueva York y vamos a tener el honor de recibir hoy a nuestro gran amigo, el señor Emigdio Moronta. Bienvenido, Mucho Moronta, gusto, a la revista de Rafael. noticias. Mucho gusto, Rafael. Muy agradecido de estar en tu programa. De entrada, decirte que añoramos el programa Levántate de New York, que jugó un papel muy importante y que la comunidad lo está esperando, aunque venga con una nueva Pero modalidad. ese es un tema del que vamos a conversar luego de que desarrollemos varios temas que son importantes para nuestra comunidad dominicana que reside aquí en la ciudad de Nueva York. Un hombre de larga data militando en el Partido Revolucionario Dominicano, el ARA de aquel entonces, y que luego se convirtiera en PRM, continuó siguiendo esos grandes lineamientos de su pensamiento democrático, y aquí cuando se convirtió en PRM ha seguido siendo coherente. Y hoy vamos a conversar acerca de diferentes tópicos que tienen que ver con lo que yo digo, la dinamización del Partido Revolucionario Moderno Seccional Nueva York. Y me refiero nada más y nada menos a ese gran despertar que existe actualmente con las aspiraciones en las diferentes posiciones en esta seccional. Quisiéramos que usted nos dé un vistazo de qué es lo que está pasando, porque veo un renacer aquí en los dirigentes, lo veo más emocionado, lo veo colocando pósters, lo veo colocando comerciales, lo veo colocando en las páginas digitales, en las secciones de comentarios y análisis. Está muy activa la participación de los dirigentes locales del PRM. Quisiera que nos dé un vistazo en ese sentido. Sí. Muchísimas gracias. Tienes razón. Hay una dinamización del PRMismo, pero tiene un asterisco. Sí. Esa dinamización es a nivel de la dirección que está controlando los diferentes organismos. Porque la feligresía, entiéndase, los simpatizantes y los militantes en este proceso, aunque están interesados, todavía no han podido entrar en esa dinámica por el estilo y la forma del proceso que podemos explicar, pero hágame la pregunta. No, cuando lo que quisiera establecer es que usted establece una gran diferencia entre los dirigentes internos del PRM y, digamos, la población. Y no la No hay población, una conexión. y no la población, sino la dirigencia, la gran mayoría, aquellos que saben dónde están los votos y cómo conseguirlo. Porque sabemos que la actual dirección y es Vox Populis, perdón, sabemos que la actual dirección y es Vox Populis es resultado también de consenso y no una representación de la zapata partidaria y de los diferentes segmentos que han participado para que el PRM llegue al poder, por asunto de que es verdad, se entiende que lo importante de un partido cuando está en el poder es mantenerse en el poder, pero no podemos confundir los procesos. Miguel Vargas se perdió confundiendo al 8 con el 12, por eso Hipólito fue el candidato. Pero Hipólito entendió que el 16 era el 12, Luis no. Y así sucesivamente. Entonces, para sintetizar y no hablar mucho por la limitación de tiempo, porque es un tema que se puede llevar un tiempo considerable, hay compañeros,
tanto a nivel de la dirección media como superior, porque los de abajo ahora no están participando, estamos tratando de convencerlos para que entiendan el proceso, que están confundiendo el 24 con el 20, pero que están confundiendo el 24 con lo que viene el 28. La realidad y las circunstancias, las variables no son las mismas. La pregunta fue... Ok, quisiéramos ir un poquito más a lo que tiene que ver con las aspiraciones internas. He visto una gran cantidad de candidatos o más bien precandidatos que aspiran a dirigir la seccional, pero también a la seccional como presidente del PRM, también como secretario general. En ambas aspiraciones hay algunos en términos de número, por ejemplo, 29, 30 personas que están aspirando. Entonces, y el cuestionamiento es, ¿habrá un proceso democrático o se va a seleccionar la próxima dirigencia local de manera selectiva? O es decir, seleccionado con el dedo, como generalmente se denomina. Democráticamente, muy bien. Te voy a contestar la pregunta, pero permíteme hacer un preámbulo. Eso es así. El objetivo de todo partido político es llegar al poder para poner en práctica desde allá un esquema de gobierno o de solución a los aspectos sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Es decir, poner en práctica una propuesta que llamamos programa de gobierno. En eso estamos de acuerdo. Entonces, para que se logre cambio sobre la base de la propuesta de un partido, hay que llegar al poder, y ahí el PRM estuvo claro, porque nunca los cambios se hacen desde abajo, y yo quisiera saber ese mago que me diga que un partido o alguien ha producido los cambios dentro de las estructuras gubernamentales o sociopolíticas y económicas desde abajo. Todavía no lo conozco. Entonces, en ese sentido, la dirección del partido tiene los pies sobre la tierra. Desde que usted llega al poder, o sea, el partido tiene como objetivo básico, primario y fundamental llegar al poder. Pero después que llega al poder, no es solucionar en sí, aunque no se me vaya a malinterpretar, sí, tiene que solucionar, tiene que continuar todo. El partido debe mantener el poder. La alta dirección ha entendido que para que no haya traumas, no haya conflictos que se reflejen en resultados electorales, y eso dio muy buenos resultados en el proceso anterior, porque el candidato era el mismo presidente. Pero justamente una de las partes que se destaca de los partidos que están en el poder es que no hacen convenciones justamente para evitar divisiones. En este caso, en este proceso, ¿habrá un consenso o habrán elecciones? Sí, pero déjame darte un dato. El PRD, cuando estuvo en el poder, hizo convención. Producto de ella, Jorge Blanco fue candidato. Que perdió de Jacobo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hace? Pero precisamente, pero esa es la dinámica, la participación de los que votan. El que vota no puede ir a votar porque le digan esto es verde o esto es amarillo. Él tiene que ir a votar a conciencia de que por quien está votando representa sus intereses. Y en la medida que nos separamos de eso, nos estamos desconectando, como muy bien usted decía, de la base social del partido. Entonces, continuando, bien pensado por la dirección nacional, y en la medida que eso se haga pensando en que debemos mantenernos en el poder, yo creo entonces que hay que consensuar. Pero consenso, ¿qué quiere decir? Acuerdo entre las partes que tienen interés o aspiración, en este caso político, en un proceso. No camuflajear el proceso vendiendo de que hay acuerdo. Entonces, me gustaría, el tiempo es limitado y este es un hombre muy extenso, que necesitamos varios programas para que usted muestre tanta conocimiento que tiene. Me gustaría saber, ya en términos personales suyos, a qué aspiración, si usted aspira a dirigir o si quiere continuar como un ente, vamos a decir,
en la diplomacia política, Sí. por así decirlo. Sí, pero antes quiero decirle, el que se come un plátano, hablando lenguaje cibaeño, quiere comerse al cuchara. Sí, Entonces, no le gusta el plátano zarazo, ni el plátano prácticamente crudo. Entonces, no podemos dejar zarazo lo que estamos hablando, porque es vital para los 4 años y voy a hacer lo más sintético posible. Voy a hacer lo más sintético posible, porque es que estamos abocados a un proceso que usted mismo dijo que ha dinamizado el partido, es verdad, pero a nivel de un segmento del partido que se caracteriza porque hay mucha desconexión con los de abajo y no son los genuinos representantes, porque pero el ¿quiénes proceso... son los que producen esa desconexión? ¿Eh? ¿Quiénes producen esa desconexión? Los procesos, los procesos, no podemos buscar culpables. El proceso de que debíamos mantenernos en el poder nos llevó a que se aprobara de consenso, de acuerdo, una dirección, pero que se ha convertido en lapidaria y que no ha respondido a las expectativas de los feligreses. Eso es como decir... Cuando usted habla de los feligreses, ¿quiénes son dentro del PRM los feligreses? Los simpatizantes, los que creyeron en ese proyecto. Pero y fundamentalmente los militantes. Y fundamentalmente los militantes. Oh, creí que esos feligreses no eran dirigentes. No, simplemente son a un pueblo que hay ahí, los simpatizantes. O sea, usted quiere decir que el PRM y el gobierno del PRM no ha cumplido con los simpatizantes, con los feligreses, como usted le señala. Ha cumplido, pero parcialmente, y tenemos una enquistada, una representación que no ha hecho lo que se debe hacer en el proceso. Por ejemplo, el presidente está solo. El partido tiene unos estamentos donde no defienden al presidente. Pero hay algunos descontentos en el seno del PRM, en la parte que usted señala como feligreses, de que no han sido tomados en cuenta. Yo no le llamaría descontento así, sino insatisfacción, porque... Bueno, resulta y viene a ser que ahora, cuando una persona la cancelan, no le dicen que están cancelados, le dicen que están desvinculados, pero el sentido general es la misma cosa. Sí, pero eso es cuestión de terminología y no es, yo creo que lo importante aquí es hablar del proceso, que es el consenso. Entonces, hay una regulación en la que yo estoy de acuerdo en el espíritu, que todo partido que llega al gobierno tiene que preservar el gobierno. Entre esas cosas tiene que realizar obras sociales, desarrollar los componentes como educación, seguridad, no corrupción y cosas por el estilo. Pero a nivel interno también deben darse situaciones. Por ejemplo, las candidaturas. Este proceso está contaminado por las candidaturas. No se está votando para fortalecer el gobierno ni fortalecer el partido. Se está votando sobre la base de lo que piensa un candidato, y hay una diarrea de candidatos que a la presidencia hay más de 10, por la sencilla razón, pero déjeme desarrollar, por la sencilla razón de que aspiro a lo mayor para que me den lo menor, a conciencia de que no cualifican. Entonces, eso contamina el proceso. Permítame decirle algo. Ajá. El presidente de la República, Luis Abinader, contribuyó a que eso ocurriera. Porque muy temprano, menos de un año de su reelección, dijo que no iba. Entonces, al decir que él no va, abre la puerta para que tantos aspirantes participen. No vamos a discriminar que este no puede, que aquel no puede, pero todo el mundo aspira. Y si el presidente dice que no va, entonces... Sí, pero para eso se ponen regulaciones en tiempo y se ponen regulaciones en cualificación. Se hizo de tiempo. Ahora, si el presidente dice que o deja abierta la posibilidad de que él va a aspirar, la narrativa fuera más complicada que la de ahora. Luis Abinader, no necesariamente tiene que decir que no va a abstenerse. Sí, pero si no lo dice ya el tiempo, pero ahora diciendo y blindando la Constitución, y usted lo sabe más que yo, hay gente que dice, Luis es el que va. ¿Cuánta gente nos lo ha dicho? Sincérseme conmigo, porque a mí me lo dicen Luis que va, digo, pero ¿cómo tú puedes pensar eso? O sea, Luis Abinader, ratifico y tomo la palabra del presidente, no va.
eso Hay lo gente sabemos. que, No, entonces eso- son eso- no, narrativas. eso lo Entonces, sabemos, porque- pero si Luis no hace y blinda la Constitución, se dice que todo lo que está haciendo es porque se va a reelegir. No, definitivamente, no Entonces, hay dudas entonces, de yo Luis creo que Abinader no. es un hombre serio. Oiga, Moronta, yo como y sé dirigente. que no va, yo lo sé que no va, pero la gran cantidad de aspirantes que existe dentro del Partido Revolucionario Moderno, y muchos se han descuidado de sus funciones porque son funcionarios o ministros, Sí. es justamente porque Luis Abinader le abrió la puerta. No se la abrió. Lo que Es pasa mi punto de vista. Es que Luis no es el que tiene que controlar a los aspirantes, es el partido. Bueno, Luis no es el partido. Luis bueno. es el presidente, no del PRM, acuérdense de todos los dominicanos. Emilio Moronta, Nueva York, PRM, ¿se mantendrá usted pasivo o desea formar parte de la dirigencia de esa organización? Yo aquí? en esta organización lo que quiero hacer es los aportes necesarios para que se mantenga el poder. Y no voy a andar pregonando cosas de compañeros que porque no han conseguido personalmente lo que quieren, están tratando de que este proceso se destruya para después lamentarnos, como pasó con el PRDismo de Juan Bosch, que muchos PRDistas no soportaron el gobierno, lo derrotaron y la historia no hay tiempo para contarla. Entonces, para mí, la casa que yo ayudé a construir, que se llama PRM, no la voy a desbaratar porque no tenga muebles. Yo hasta los muebles los cojo fiado, pero no la ayudo a desbaratar porque no tenga muebles. Y porque hayan avenedizo, que hayan entrado y hayan ocupado mi espacio, tampoco voy a ayudar a desbaratarla. No, aplico la ley dialéctica de lo contrario y adentro peleo para que se logren los objetivos de aquellos grandes soñadores del partido como Hugo Tolentino Díaz, como Marcio Mejía Ricard, como Ibelice Prade Pérez y otros grandes pensadores, que es lo que hemos abandonado y tenemos que rescatar. Los grandes problemas del partido están porque se ha perdido la doctrina, la ideología, la razón de ser del partido, la mística de llegar al partido y llevarlo como instrumento para resolver los problemas sociopolíticos, económicos del país. De ahí que voy a hacer una síntesis porque usted quiere que... Definitivamente que usted es un hombre que ha demostrado con su participación aquí en este programa de que realmente usted corresponde a esos viejos dirigentes, a esos dirigentes que ponían a un lado sus aspiraciones personales y colocaban la patria, el partido y la población por encima de todo. Gracias, se nos terminó el tiempo, le di el doble del tiempo que debimos. Pero yo no soy, me voy a despedir diciendo. Pero ese es el resultado de que usted es un hombre altruista y que no tiene aspiraciones personales, monetarias, y que trabaja en favor de su partido, de su organización. Agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta entrevista, en esta conversación. Esperamos nuevamente invitarlo. Muchísimas gracias. Pero no me pongan en la categoría de viejo, sino de dirigente consciente. Yo no sé ese término. De los viejos dirigentes. Yo soy de los dirigentes con edad, no viejos de mente, que cree que hay que producir las transformaciones que necesita el país desde arriba y dándole al partido lo que necesita, con muchas personas que no están en estos procesos, como por ejemplo Roberto Fulcar, que tiene un activo y que deben... Se nos terminó el tiempo. Hablar de gracias. Roberto Fulcar implica en estos momentos darle 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque sabemos quién es Roberto Fulcar. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación queda abierta. Gracias. Continuamos con la revista de noticias.